Hola a todos, vamos a continuar ahora con el módulo 1 del programa, con la unidad de sistema nervioso. Hoy vamos a hablar de las bases neurológicas o neurales de la actividad motora. Cuando hablamos de movimiento, podemos clasificarlo de diversas maneras, utilizando distintos criterios. Una de las formas, y que la charlamos en los teóricos anteriores, es clasificar al movimiento en voluntario o involuntario. Esta es una clasificación bastante utilizada, muy útil desde el punto de vista del sistema nervioso central, pero tiene sus limitaciones. Cuando hablamos de movimiento voluntario, inmediatamente pensamos en la corteza, en aquellas decisiones, en aquella intención del sujeto de realizar un movimiento. Cuando una persona decide conscientemente hacer el movimiento, este tiene por lo menos algún componente controlado en la corteza cerebral. Pero no todos los componentes del movimiento voluntario están controlados en la corteza. Además, cuando hablamos de movimiento involuntario, intervienen otros grupos de estructuras que van a regular ese movimiento y ajustarlo a las necesidades del sujeto. Un poco de esto hablamos en sistema nervioso autónomo cuando veíamos la respuesta visceral, este control hemostático y alostático que podían tener distintas vísceras, distintos órganos a través del sistema nervioso autónomo con absoluta independencia de la voluntad, es decir, donde la corteza no ejercía ningún tipo de acción. Para hablar un poco de cómo está controlado el movimiento desde un punto de vista fisiológico, vamos a hablar de lo que conocemos como las teorías del control motor. Acá quiero aclarar que justamente el nombre lo indica, vamos a hablar de teorías, teorizaciones. Los autores y la ciencia no ha terminado de definir, gracias a la complejidad que implica el control motor, la forma en que el sistema nervioso lo lleva a cabo. Entonces se establecen una serie de teorías, algunos adhieren más a algunas, otros autores adhieren más a otras. Nosotros vamos a hablar principalmente de la teoría de organización jerárquica. No es la única que existe, también vamos a hablar un poco de la teoría refleja, de la teoría de los sistemas. Si el alumno está interesado puede investigar en profundidad estas teorías, hay más. Lo importante es saber que ninguna satisface del todo la necesidad de explicar el control motor y es adecuado poder tomar lo que tiene de bueno y de rico cada una de estas teorías y complementarlas entre sí. Vamos a centrarnos en la clase de hoy entonces en la teoría jerárquica, tomando algunas cositas de la teoría refleja principalmente. La teoría de organización jerárquica intenta explicar cómo el sistema nervioso central controla, produce, regula y aprende del movimiento, de la actividad motora. ¿Qué entendemos por jerarquía? Jerarquía es una forma en que se organiza un sistema cualquiera que tiene una relación vertical. Es decir, este sistema se organiza en escalones o en niveles donde tenemos un primer nivel o nivel superior, un segundo nivel o nivel intermedio y un tercer nivel o nivel inferior. Cada uno de estos niveles puede estar formado por un componente o más. Esta relación jerárquica vemos que es vertical y que siempre es descendente, en este caso de mayor a menor. Esto no significa que el nivel superior sea mejor que el nivel intermedio o mejor que el nivel inferior. Esto no tiene que ver con que algo sea bueno o algo sea malo, sino que los niveles están ordenados según especialización, según complejidad. El nivel superior es más complejo, más especializado que el nivel intermedio y el nivel intermedio más complejo
y más especializado que el nivel inferior, pero siempre la jerarquía es estrictamente descendente, es decir, unilateral. Va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Pensemos algún ejemplo cotidiano. La organización política de un país está ordenada de manera jerárquica. Esto no quita que pueda ser una democracia, pero los niveles o los poderes políticos se van a ordenar de manera jerárquica. Se nos pueden venir otros ejemplos a la cabeza. En el nivel superior o el primer nivel podríamos encontrar como autoridad política al presidente de la nación, quien tiene una autoridad y un nivel de responsabilidad mucho más compleja que los niveles inferiores. En un nivel intermedio podríamos encontrar a los gobernadores provinciales, que reciben órdenes del presidente, pero que tienen cierta autonomía en funciones un poco menos complejas, pueden tomar ciertas decisiones sin necesidad de consultar absolutamente todo al presidente. Y en un tercer nivel o nivel inferior, podríamos encontrar a los intendentes municipales, a las autoridades de los municipios. Estos pueden realizar por sí solos tareas más sencillas, menos elaboradas, pero frente a un desafío mayor deben consultar al nivel superior y este al superior. En toda jerarquía vertical, el que puede lo más, en teoría puede lo menos. Es decir, que el primer nivel podría realizar funciones de los niveles inferiores, aunque no necesariamente lo haga. Pero nunca en el sentido contrario. Es decir, el intendente municipal jamás podrá realizar las tareas de un presidente. Sacando este ejemplo, vamos a tratar de extrapolarlo al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, recordemos que estaba formado por el encéfalo y la médula espinal, podríamos pensar que el control motor también responde a este orden jerárquico vertical descendente. En el primer nivel o el primer escalón, el más complejo, el más elaborado, siempre hablando de actividad motora, vamos a encontrar todos los componentes corticales, todas las áreas de la corteza que están destinadas a generar movimiento voluntario, movimiento complejo. Puntualmente acá vamos a encontrar al haz córtico-espinal. El haz córtico-espinal es capaz de programar, ¿sí?, realizar movimientos únicos, específicos, y gracias a esa orden, dada a los niveles inferiores, activar una serie de músculos para realizar la tarea determinada. En un segundo nivel vamos a encontrar todas las estructuras subcorticales, que en algunos autores la pueden encontrar como precorticales, o de cerebro medio o de cerebro posterior. Esto es otra forma de clasificar los escalones, donde el cerebro anterior estaría apuntado a la corteza motora, el cerebro medio a los núcleos de la base y el cerebro posterior a la parte troncoencefálica y cerebelosa. Es lo mismo dicho con otras palabras. Entonces, retomando, en el segundo nivel encontramos las estructuras subcorticales, todas aquellas estructuras de control motor que estén por debajo de la corteza. Hablamos del cerebelo, de los ganglios basales, que se van a relacionar con una función somatomotora, con el control y el mantenimiento de la postura, del equilibrio, con la regulación del tono muscular y con la regulación de diversas funciones viscerales. Acá vamos a encontrar movimientos que no son voluntarios, movimientos que tienen que ver con otro tipo de funciones más automatizadas, como puede ser el control de la respiración. Y en un tercer nivel vamos a ubicar a la médula espinal. El nivel espinal a veces es el más despreciado cuando pensamos en el control motor y sin embargo tiene diversas funciones motoras muy especiales, ya que existen patrones programados de movimiento para casi todos los músculos del cuerpo en la médula espinal.
Entonces podemos ver, gracias a esta organización jerárquica, que el nivel superior sería todo el control cortical, el nivel precortical o subcortical de las acciones más autónomas, las actividades autónomas que no requieren la supervisión cortical, y por último el nivel medular, donde vamos a encontrar, por ejemplo, reflejo de marcha, reflejo de retirada, etcétera, que ya los veremos en detalle. Entonces, cuando analizamos las funciones del sistema nervioso, especialmente la función motora o motriz, a veces relegamos a la médula espinal a un papel secundario, como les decía recién, pensando que tiene menor importancia que el cerebro o que el tronco encefálico. Y como les dije, la organización vertical no habla necesariamente de importancia, sino de capacidad de especialización que tiene cada uno de estos sistemas. En la médula espinal entonces vamos a encontrar que se procesa mucha información sensitiva y que es capaz también de generar respuestas motoras complejas. Además, si el escalón de la médula espinal no estuviese indemne, el movimiento fino que envían los niveles superiores tampoco podría realizarse. Por eso es fundamental que estos niveles se encuentren todos totalmente saludables. Vamos entonces en la clase de hoy a hablar un poco más de lo que es este nivel medular de control motor. Los otros niveles los van a conversar un poco con la profesora Guarelli en el teórico de las vías motoras y sensitivas. Veamos entonces cómo se organiza la médula espinal en cuanto a las funciones motoras. Sabemos que histológicamente la médula espinal se divide en dos grandes zonas. Una zona de sustancia gris que ocupa un lugar central y una zona periférica de sustancia blanca. La sustancia gris a la vez tiene formadas astas anteriores o ventrales y astas posteriores o dorsales. Y por la sustancia blanca vamos a ver que recorren los tractos, como puede ser la información descendente del córtico espinal o la información ascendente como la espinotalámica lateral. De esta sustancia gris, que generalmente son los somas de las neuronas, vamos a poder dividir que de las astas ventrales se originan neuronas que van a salir hacia el sistema nervioso periférico formando nervios espinales. Por lo tanto, vamos a decir que allí se encuentran las raíces eferentes, en este caso motoras. Y por las astas dorsales ingresan las raíces sensitivas, es decir, hay una función, una vía nerviosa aferente al sistema nervioso central. En la médula espinal, centrándonos en las raíces nerviosas, vamos a encontrar dos tipos de neuronas motoras que van a ser muy importantes a partir de ahora cuando hablemos del control motor. La primera es la motoneurona alfa. La motoneurona alfa es aquella que se origina en el asta anterior de la médula, tiene un tamaño importante y da lugar a axones mielinizados que tienen un diámetro aproximadamente de 14 micras y conducen potenciales de acción a velocidades muy elevadas. Por otro lado, encontramos las motoneuronas gamma, que son más pequeñas y originan axones con un diámetro aproximado de 5 micras, conduciendo potenciales de acción a velocidades inferiores. Y en un tercer lugar vamos a encontrar las interneuronas, que contribuyen más bien a la función sensitiva, también a la motora, y son numerosas de diversas naturalezas y con funciones que en este momento no nos vamos a detener a explicar. Bien, sigamos entonces hablando de las neuronas motoras que se generan en el asta anterior de la médula.
Dijimos que estaba la motoneurona alfa y la motoneurona gamma. La motoneurona alfa es aquella que va a gobernar a todos los músculos esqueléticos del organismo. Son neuronas colinérgicas, esto quiere decir que utilizan en su sinapsis acetilcolina, y su soma se localiza en el asta anterior de la médula espinal. También se puede encontrar motoneuronas alfas en algunos núcleos de los pares craneales, y el axón de la motoneurona, como podemos ver en la imagen, se ramifica para inervar diversas fibras musculares esqueléticas. La motoneurona, sumada a las fibras esqueléticas que ella inerva, constituyen lo que llamamos unidad motora. Esta unidad motora es muy importante para poder entender el nexo que existe entre el sistema nervioso central, en este caso a nivel espinal, con la musculatura estriada esquelética. ¿Por qué? Porque cada vez que esa motoneurona alfa dispara un potencial de acción, todas las fibras que ella inerva disparan un potencial de acción que, si supera el umbral, van a producir la contracción muscular. Es decir, esta motoneurona alfa gobierna el músculo esquelético. Esto es importante que lo recordemos para no confundir. El axón de una motoneurona alfa inerva varias fibras musculares, es decir, se ramifica y puede inervar más de una fibra muscular. Pero cada una de esas fibras musculares son inervadas por una sola motoneurona alfa. Es decir, que esa miofibrilla va a recibir la información, en este caso eléctrica, electroquímica, de una sola motoneurona alfa y nada más que una sola motoneurona alfa. Esta unidad motora, es decir, la suma de la motoneurona alfa más las fibras esqueléticas que ella inerva, puede tener distintas características. Es decir, las unidades motoras son heterogéneas, no son todas iguales desde el punto de vista fisiológico, funcional, mecánico, bioquímico e incluso estructural. Nosotros vamos a tomar una clasificación de unidades motoras dependiendo de las características mecánicas del tipo de contracción que ellas van a presentar. Y es importante que sepamos que estas diferencias las vamos a encontrar tanto en la miofibrilla como en la motoneurona alfa de esa unidad motora. El primer tipo de fibra, el primer tipo de unidad motora, mejor dicho, que podemos encontrar son aquellas unidades lentas resistentes a la fatiga. Este tipo de unidad motora permite realizar contracciones prolongadas, mantenidas en el tiempo, ya que generan tensiones bajas. Son fibras rojas porque tienen mucha cantidad de mioglobina, utilizan el metabolismo aerobio para obtener energía, tienen abundantes mitocondrias, justamente por esto que les explicaba, y la motoneurona que forma esta unidad motora tiene una velocidad de conducción bastante reducida. Por eso se dicen que son fibras lentas y tiene un periodo refractario largo. Es decir, que este tipo de unidad motora la vamos a encontrar sobre todo en aquellos músculos antigravitatorios que necesitan contracciones de baja tensión pero mantenidas en el tiempo. El segundo tipo de unidad motora que podemos encontrar son las unidades rápidas resistentes a la fatiga. Está formada por un tipo de miofibrilla intermedia de un color rojo pálido con numerosas mitocondrias y una cantidad de mioglobina moderada. Y la motoneurona que forma esta unidad motora tiene una rápida velocidad de conducción y un periodo refractario corto. Por eso se dice que son fibras rápidas, que pueden producir contracciones seguidas, que tienen una velocidad de disparo más elevada. Y por último, el tercer tipo de unidad motora que podemos encontrar son las unidades rápidas
pero fatigables. Estas también son llamadas unidades blancas, ya que están formadas por miofibrillas muy pálidas, con escasa cantidad de mioglobina, escasa cantidad de mitocondrias también, porque lo que hacen para obtener energía es usar el glucógeno, es decir, entran en metabolismo anaerobio. Esto le permite obtener ATP de manera muy rápida, pero es un mecanismo limitado. Generan mucha tensión cuando se contraen estas fibras y la motoneurona que forma esta unidad tiene una velocidad de conducción rápida y un periodo refractario también muy corto. Para que no genere confusión, las fibras musculares que forman una misma unidad motora son todas del mismo tipo. Es decir, una unidad motora puede ser lenta resistente a la fatiga, o rápida resistente a la fatiga, o rápida fatigable. Pero siempre está formada por el mismo tipo de fibra muscular, de miofibrilla. Ahora, a nivel macro, pensemos en el músculo. En un músculo vamos a encontrar los tres tipos de fibras musculares, por lo tanto los tres tipos de unidad motora. Dependiendo la función que desempeñe ese músculo, va a ser la proporción que tenga de cada uno de estos tipos de unidad motora. Como les dije recién, si es un músculo antigravitatorio que tiene que mantener la postura durante mucho tiempo, va a ser más rico en unidades motoras lentas, resistentes a la fatiga, es decir, fibras rojas. Y si son músculos que necesitan una respuesta rápida, balística, de gran tensión, van a ser fibras más bien blancas. Bien, vamos a pasar ahora, siguiendo con el tema de control motor, vamos a pasar a hablar de la sinapsis neuromuscular. Y en este punto necesito que hayan terminado de ver el teórico de la doctora Guarelli sobre tejido excitable y actividad sináptica, ya que si no, no vamos a poder comprender de qué estamos hablando. Recién hablamos de unidad motora como el nexo que existía entre el nivel espinal y el aparato locomotor, puntualmente el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque la motoneurona tiene su soma en el asta anterior de la médula y su axón se ramifica hasta inervar la fibra muscular esquelética. Vamos a hablar ahora puntualmente de qué sucede cuando ese axón inerva a la fibra muscular esquelética. Se establece la comunicación entre dos células excitables, es decir, una neurona motora y la fibra muscular, que también es excitable. Y la comunicación entre dos células excitables es lo que llamamos sinapsis. La sinapsis neuromuscular, también llamada placa motora o unión mioneural, es un tipo de sinapsis química especializada, porque tiene algunas características que le son propias y que la distinguen de las demás sinapsis. Es un tema dentro del programa de fisiología muy importante, que tiene mucho peso, que nosotros le damos mucho valor al conocimiento y al dominio de lo que es la sinapsis neuromuscular. Es muy importante que puedan luego practicar graficarlos por su parte, ya que les va a permitir también ir fijando el orden en que funciona esta sinapsis. Voy a comenzar mencionando los elementos básicos que vamos a encontrar, que no pueden faltar jamás en un gráfico de la sinapsis neuromuscular. Lo más importante que tiene que estar siempre, como es una sinapsis química, son los elementos propios de una sinapsis química, es decir, el terminal presináptico, que en este caso tiene nombre y apellido, es la motoneurona alfa, ni más ni menos. En un segundo lugar, el espacio sináptico, que en este caso vemos claramente en el gráfico. Y el tercer componente de toda sinapsis química es la terminal postsináptica, que en este caso es puntualmente el sarcolema
es decir, la membrana de la fibra muscular esquelética. Esos componentes tienen que estar siempre con nombre y apellido bien ubicados. Además de esos componentes, voy a ir mencionando los otros que vamos a encontrar y luego explicaré el funcionamiento. Si volvemos a la parte de la terminal presináptica, vamos a tener algunos elementos clave en el funcionamiento de la placa motora, como son los canales de calcio voltaje dependientes, se encuentran en la membrana de la motoneurona alfa y, ante la llegada de un potencial de acción, van a producir su apertura para facilitar el ingreso de calcio al citoplasma del botón sináptico. Además, vamos a encontrar vesículas, es decir, esta organela dentro de la motoneurona alfa, llenas de acetilcolina, ya que dijimos que la motoneurona era una neurona colinérgica. En su sinapsis va a utilizar siempre y absolutamente siempre como neurotransmisor a la acetilcolina. Si vamos ahora al lado del sarcolema, vamos a encontrar también algunas estructuras muy importantes. Vemos que el sarcolema, en esta parte que entra en contacto con el botón sináptico, produce una invaginación, es decir, se hunde la membrana y forma pliegues. En estos pliegues vamos a encontrar en la cresta los receptores específicos para acetilcolina, es decir, son receptores colinérgicos, y en este caso son receptores nicotínicos. Estos receptores son ionotrópicos y, al ser estimulados por el ligando, van a producir la apertura y permitir el ingreso de sodio. Y además, en los valles o en las depresiones de estas crestas vamos a encontrar canales de sodio voltaje dependientes que, como vamos a ver enseguida, van a permitir la entrada de grandes cantidades de sodio al interior de la célula muscular y formar un nuevo potencial de acción. Es decir, se logró la comunicación eléctrico-química de esta sinapsis entre la motoneurona alfa y el sarcolema. Además, hay algunas estructuras que es conveniente no olvidar, especialmente la acción de la acetilcolinesterasa. La podrán ver en el recuadro rojo como ACHE, eso significa enzima, por lo tanto es una proteína que va a degradar a la acetilcolina y permitir su inactivación. Entonces veamos cómo funciona. Pensemos que el impulso eléctrico parte desde la médula espinal, viene viajando por el axón de la motoneurona alfa, llega al botón sináptico y produce la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes. Gracias a eso ingresan grandes cantidades de calcio al citoplasma y van a facilitar la migración de las vesículas hacia el extremo distal. La vesícula se fusiona con la membrana de la motoneurona alfa y libera la acetilcolina al espacio sináptico. La acetilcolina se va a unir a su receptor específico nicotínico y va a producir la apertura del receptor para que ingrese sodio por allí. Esto genera lo que llamamos potencial de placa motora, que va a hacer que se invierta la polaridad de la membrana lo suficiente para que se abran los canales de sodio que se encontraban en las depresiones, permitan la entrada masiva de sodio a la célula postsináptica y así se genere un nuevo potencial de acción. Se despolarice la membrana muscular. Esta despolarización va a viajar por la membrana muscular hasta llegar al túbulo T para producir luego la liberación de calcio cisternal y activar así al mecanismo de actinamiosina, al mecanismo contráctil, tema de histología que deberán saber en profundidad. Entonces vemos que gracias a esta unión química que se establece entre la motoneurona alfa y el sarcolema de la fibra muscular estriada, podemos comunicar un potencial de acción que produce despolarización
de la fibra muscular y por lo tanto la contracción de la misma. Ahora, para desactivar esta sinapsis tengo que inactivar la acetilcolina y aquí entra el papel de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, como les decía recién, es una enzima que va a producir la hidrólisis de la acetilcolina. La degradación la va a degradar en colina y acetato. Ese acetato, el ácido acético, va a ser liberado y va a pasar a la sangre, y la colina va a ser recapturada por la motoneurona, es decir, la terminal presináptica, para la síntesis de nuevas moléculas del neurotransmisor. Y así, al hidrolizar la acetilcolina, desactivo esta sinapsis y está disponible para una nueva futura contracción. Este gráfico que he usado para el video van a encontrar que no tiene los pliegues realizados. El gráfico correcto es el que mostré anteriormente. Entonces, repasando, hemos visto hoy cómo se jerarquiza el control motor que realiza el sistema nervioso sobre las actividades motrices dentro de lo que es la teoría jerárquica. ¿Sí? Repasen un poco de lo que es la teoría refleja. Si les interesa el tema, también es muy interesante la teoría de los sistemas y cómo cada una aporta un poco a intentar entender el control motor. Además vimos la organización del nivel espinal, cómo se organiza para realizar esta respuesta motora integradora, en realidad de aferencias sensitivas y motrices. Luego vimos el concepto de unidad motora, que es esta motoneurona alfa colinérgica que nace en el asta anterior de la médula y se ramifica para inervar al músculo esquelético. La función de la motoneurona gamma la veremos en el próximo teórico, cuando veamos actividad refleja. Y también vimos cómo el sitio de contacto entre la motoneurona alfa y la fibra muscular esquelética tiene sus particularidades, conformando lo que llamamos placa motora, y tiene una importancia fundamental en lo que es el control motor. Cualquier duda las podremos conversar luego en la videoconferencia de consulta. Es importante que vayan integrando todos los teóricos que hemos ido dando los docentes y cualquier duda la podremos sacar a la brevedad.